Hola, en el presente video estudiaremos la naturaleza de la filosofía antigua. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es el origen de la filosofía? Pues te cuento que la filosofía es considerada como una creación propia del genio de los griegos. En efecto, si para todos los componentes de la civilización griega se encuentra algo de los pueblos de Oriente, tales como un alto grado de civilización, creencias y cultos religiosos, manifestaciones artísticas, conocimientos y habilidades técnicas, instituciones políticas, organizaciones militares, etc. Déjame decirte que en lo concerniente a la filosofía no hay evidencia de esto. Con lo antes mencionado, podemos afirmar que la superioridad de los griegos en relación con otros pueblos es de carácter no solo cuantitativo, sino cualitativo, en cuanto que ellos crearon al instituir la filosofía, constituye una novedad absoluta. Ahora vamos a explicarte las razones por las cuales afirmamos que es imposible que la filosofía derive de Oriente. Primero, está históricamente demostrado que todos los pueblos orientales con quienes los griegos tuvieron contacto poseían una forma de sabiduría hecha de convicciones religiosas, mitos teológicos y cosmogónicos, pero carecían de una ciencia filosófica basada en la pura razón. Y esto no es todo. También hay ausencia de conocimiento de algún empleo por parte de los griegos, de escritos orientales ni de traducciones de los mismos. Además, ¿sabías que si se comprobara alguna idea de que los filósofos griegos tengan antecedentes precisos en la idea basada del origen oriental y que esto pudiera derivarse de la misma, esto no cambiaría la esencia de la filosofía, ya que ésta nació en Grecia y representa una nueva forma de expresión espiritual? Y aunque podamos decir de que la filosofía no venga propiamente de los orientales, sí podemos decir de que los griegos tomaron de los orientales algunos conocimientos científicos. Por ejemplo, de los egipcios utilizaron la matemática, que consistía principalmente en el conocimiento de operaciones de cálculos matemáticos con fines prácticos, como medir cantidades de productos alimenticios o para dividir las cosas entre las personas. También la geometría respondía al cómo medir los campos después de las inundaciones del río Nilo, o a la necesidad de proyección y construcción de las pirámides. Por otro lado, de los babilonios tomaron algunos conocimientos astronómicos, con fines prevalentemente cognoscitivos, que mira al amor del puro conocimiento del que nació la filosofía. Por tanto, ya cuando se desarrolla la filosofía, los exponentes más grandes como Pitágoras y los pitagóricos fueron más allá de los fines prácticos que representaban los números y figuras geométricas para los egipcios, y de los babilonios purificaron y cultivaron las nociones astronómicas que ellos habían hecho prevalentemente cognoscitivos. Por otro lado, tenemos los poemas homéricos y nómicos, que también van a tener gran influencia en la filosofía griega. Homero, con sus dos grandes obras, la Ilíada y la Odisea, presenta la realidad en su totalidad, es decir, ideas del bien, del mal, la alegría y la tristeza, la paz y la guerra. Por otro lado, Hesíodo, con su obra La Teogonía, da una explicación mítico-poética y fantástica del origen del universo y también de los dioses. El segundo componente al que debe hacerse referencia para comprender el origen de la filosofía griega es la religión. Pero cuando hablamos de religión griega, es necesario que distingamos entre la religión pública, que tiene su modelo en la representación de los dioses y del culto dado por Homero y Hesíodo, y la religión de los misterios órficos. Entre estas dos formas de religiosidad se dan numerosos elementos comunes, por ejemplo, la concepción de base politeísta. Estas dos formas de religión son importantes para que expliquemos el nacimiento de la filosofía,
pero al menos en algunos aspectos lo es más la segunda, los misterios órficos. Algunos rasgos esenciales de la religión pública es que constituyen el punto de referencia para las creencias propias de la religión. Puede decirse que todo cuanto existe es divino, porque todo lo que ocurre es explicado en función de intervenciones divinas. En este caso, los griegos acudían al mito para dar explicaciones sobre los fenómenos naturales. Los fenómenos naturales son producidos por seres divinos, así como Zeus lanzaba rayos desde el Olimpo. Poseidón movía las olas del mar con su tridente. Apolo alaba desde su carro el sol. Y la diosa Atenea acompañaba a los guerreros en sus batallas. Era considerada la diosa de la sabiduría. Pero, ¿quiénes son estos dioses? Como ya hace tiempo los estudiosos han reconocido y puesto en evidencia, estos dioses son fuerzas naturales, personificadas en formas humanas, idealizadas o también fuerzas de aspectos humanos, sublimados y presentados en espléndidas imágenes antropomorfas. Estos dioses entonces son hombres amplificados e idealizados, y por lo tanto diferentes del hombre común solo por cantidad y no por cualidad. El orfismo. La religión órfica aparece en Grecia entre los siglos VI y II a.C. Es de influencia oriental y fue predicada por Orfeo, músico tracio, dios de la música y la poesía. Este movimiento reivindicó la revelación frente a la razón, fomentó la idea de pecado y culpa. Han sido muchos los historiadores de la filosofía que atribuyen a la religión, como hemos visto, un papel importante dentro de lo que es la aparición de la filosofía en Grecia. Seguidamente, el orfismo supone un enfrentamiento a las tradiciones religiosas entonces de la ciudad de Grecia y una nueva concepción del ser humano y de su destino. Vamos a hablar seguidamente sobre el mito de Orfeo. Recordemos que según este mito, Orfeo descendió al Hades en busca de su esposa Eurídice, muerta por la picadura de una serpiente. Orfeo, cuya música tenía el poder de influir sobre las plantas, las piedras, los hombres, y con gran poder, así consiguió que Hades aceptara devolver a su esposa, pero con una condición, que partiese él primero, pero sin volver su cabeza atrás hasta haber traspasado las puertas del infierno. Sin embargo, y lamentablemente, la duda lo obligó a no cumplir con el compromiso y volvió a perder a Eurídice. Ante todo, el orfismo es una especie de doctrina de salvación, es decir, los misterios órficos sostienen que los hombres llevan dentro de sí un elemento malo o titánico. Es decir, que la naturaleza humana contendría una dimensión negativa, que es el cuerpo, pero también otra positiva, que vendría siendo el alma, que es de carácter divino e inmortal. Mediante rituales de ascetismo y purificación, con los que se proponía renovar el culto dionisíaco. La parte negativa podría ser eliminada, quedando liberada así la parte positiva, divina, es decir, el alma inmortal, que conseguía su salvación definitiva, no volviendo a mezclarse con lo negativo. Esto quiere decir que establece entonces en el mito un dualismo muy marcado entre el cuerpo y el alma. En esta distinción de cuerpo y alma vemos que el cuerpo es la cárcel del alma, idea muy platónica. Otro tema central dentro del orfismo es el de la transmigración o la reencarnación del alma y la purificación de la misma como una necesidad para una próxima vida. Aquellos que practicaban el orfismo creían que el alma no logrará nunca la purificación en esta vida, que tendría que reencarnarse varias veces, una y otra vez, para lograr así la purificación completa y lograr salir de aquella cárcel que significaba el cuerpo. Entonces, no solamente el dato histórico, sino que encontramos premisas que podemos ver claramente, que son las de Platón con respecto al dualismo cuerpo y alma. También hemos visto un poco sobre premisas pitagóricas de Tales de Mileto e inclusive en Anaximandro.
Ahora también es importante recalcar el importante papel que jugaron los dogmas, más bien la falta de estos y de sus custodios en la religión griega. Los griegos no tuvieron libros sagrados o considerados como frutos de una revelación divina, a comparación a religiones del Medio Oriente, como los judíos. Por consiguiente, tampoco tuvieron una dogmática, por así decirlo, un núcleo doctrinal que fuese fijo e inmodificable. Los poetas para ellos se volvieron el vehículo de sus creencias religiosas. Además, en Grecia no pudo en modo alguno subsistir una casta sacerdotal, es decir, un custodio del dogma. Los sacerdotes en Grecia tuvieron poca relevancia y escasísimo poder, porque ni tuvieron la prerrogativa de conservar el dogma, ni la exclusividad de las ofertas religiosas, ni el ofrecimiento en los sacrificios. Otro importante elemento dentro del surgimiento de la filosofía en Grecia fueron las condiciones sociopolíticas y económicas que favorecieron el surgimiento de la filosofía. Particularmente en Grecia no hubo culto al monarca como una deidad, a diferencia de en Egipto, donde se veneraba al faraón como un hijo de Amón-Ra o incluso como el mismo Amón-Ra, o como el monarca mesopotámico, que también era considerado una deidad. También hubo una transformación socioeconómica en Grecia durante el siglo VII y VI a.C. El país, que era prevalentemente agrícola, se transformó al desarrollar, en medida siempre creciente, el artesanado y el comercio. Fue así que se fundó centros de clasificación para el comercio, que surgieron en primer lugar en las colonias jónicas y particularmente en Mileto y luego en otros lugares. Las ciudades se convirtieron en florecientes centros comerciales, y esto conllevó un incremento demográfico conspicuo. La nueva clase de comerciantes y artesanos alcanzó poco a poco una notable fuerza económica y se opuso a la concentración del poder político, que estaba principalmente en manos de la nobleza terrateniente. Las condiciones, el sentido y el amor por la libertad nacieron con las luchas que los griegos entablaron para transformar las viejas formas aristocráticas de gobierno en las nuevas formas republicanas. Fueron, pues, las condiciones sociopolíticas y económicas más favorables de las colonias las que, unidas a los factores ilustrados anteriormente, que permitieron en ellas el surgimiento y florecimiento de la filosofía, que habiendo pasado a la madre patria, alcanzó las más altas cimas en Atenas, empezando por Mileto. Es decir, en Atenas, fue donde floreció la mayor libertad de donde gozaron los griegos.